En los archivos silenciosos de la historia militar existe una mujer cuyo nombre apenas se pronuncia, pero cuya contribución cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico de manera tan decisiva que es imposible imaginar la victoria estadounidense sin su intervención. Tenía 22 años cuando detectó lo que nadie más había visto: una irregularidad de apenas 7 dígitos escondidos en miles de líneas del código japonés JN25, considerado hasta ese momento completamente impenetrable por los analistas aliados. Era una noche de abril de 1942 y las lámparas débiles del Centro de Inteligencia Naval en Pearl Harbor iluminaban apenas las mesas cubiertas de papeles, máquinas de escribir y hojas repletas de números que parecían no tener ningún sentido. Ella llevaba ya 14 horas seguidas revisando interceptaciones de radio japonesas, buscando patrones, anomalías, cualquier cosa que pudiera darle a los estadounidenses una ventaja en un momento en que la guerra parecía perdida. El aire en aquella habitación era denso, cargado del humo de cigarrillos y del aroma del café recalentado, que ya nadie quería beber pero que todos necesitaban para mantenerse despiertos. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de ese cuarto sin ventanas, el tiempo parecía haberse detenido, congelado en un presente eterno de números, códigos y desesperación controlada. Los japoneses habían arrasado con todo en el Pacífico: Filipinas, Singapur, las Indias Orientales neerlandesas, y ahora amenazaban con cortar las líneas de suministro entre Estados Unidos y Australia. Cada día traía noticias de nuevas derrotas, nuevos barcos hundidos, nuevas islas conquistadas por el enemigo. La moral estadounidense estaba por los suelos, y los altos mandos militares buscaban desesperadamente alguna forma de detener el avance japonés antes de que fuera demasiado tarde. El código JN25 era la columna vertebral de las comunicaciones navales niponas, un sistema de cifrado tan complejo que involucraba miles de grupos numéricos, tablas de sustitución y claves que cambiaban constantemente. Los mejores criptógrafos de la Marina estadounidense llevaban meses intentando romperlo, pero cada vez que lograban algún avance, los japoneses cambiaban las tablas y todo el trabajo volvía a empezar desde cero. Romperlo parecía imposible, una tarea tan monumental que muchos analistas ya habían perdido la esperanza. Pero esa noche, mientras sus colegas dormían o se rendían ante el agotamiento, ella notó algo extraño: 7 números que se repetían en lugares donde no deberían estar. Una secuencia que aparecía en 3 mensajes diferentes, interceptados en días distintos. No era mucho, apenas una fracción microscópica del código total, pero era suficiente para despertar su instinto.
Sabía que los operadores de radio japoneses eran humanos, y que incluso los mejores cometen errores cuando están cansados, apurados o distraídos. Quizás alguien había copiado mal un número, o había reutilizado una clave vieja por error, o simplemente había tenido un momento de descuido en medio de un turno de trabajo de 12 horas. Durante 19 horas consecutivas, sin dormir, sin apenas comer, trabajó en reconstruir el cifrado. Utilizó cada fragmento de información disponible: mensajes antiguos, patrones de tráfico, reportes de batalla, incluso datos meteorológicos que podían dar pistas sobre los movimientos de la flota enemiga. Poco a poco, como si armara un rompecabezas gigantesco con piezas dispersas por toda una habitación oscura, logró reconstruir el 18% del código JN25. No era todo, pero era suficiente. Y lo que descubrió dejó sin aliento a todos los que leyeron su informe. Los japoneses planeaban un ataque masivo contra un objetivo designado como AF en sus transmisiones. Las comunicaciones interceptadas hablaban de una operación de escala sin precedentes, involucrando prácticamente toda la flota de portaaviones japoneses, docenas de buques de guerra, cientos de aviones y miles de soldados. Sería el golpe definitivo, el ataque que finalmente doblaría la resistencia estadounidense y abriría el camino para una invasión directa de Hawái o incluso de la costa oeste de Estados Unidos. La pregunta era, ¿dónde estaba AF? Sin esa información, todo el trabajo de desencriptación no servía de nada. Los estrategas estadounidenses debatieron durante días. Algunos pensaban que AF era las Aleutianas, las islas remotas al norte de Alaska que ya habían sido mencionadas en otras interceptaciones. Otros creían que era Hawái o incluso la costa oeste de Estados Unidos continental. Había quien apostaba por Port Moresby en Nueva Guinea y quien pensaba que podría ser una trampa japonesa para confundir a la inteligencia aliada. Las reuniones se extendían hasta altas horas de la madrugada, con oficiales de alto rango gritándose unos a otros, golpeando mapas con los puños, tratando de descifrar las intenciones del enemigo con información incompleta y tiempo que se agotaba rápidamente. Pero gracias al trabajo de esa joven criptógrafa y de su equipo, se diseñó una trampa ingeniosa. Enviaron un mensaje falso en código abierto desde Midway diciendo que la planta desalinizadora de la isla estaba averiada y que había escasez de agua potable. Era una apuesta arriesgada, porque si los japoneses sospechaban que era una trampa, simplemente cambiarían sus planes y toda la operación fracasaría. Días después, interceptaron una transmisión japonesa que decía que AF tenía problemas de agua dulce. Era la confirmación definitiva, la prueba irrefutable que necesitaban. Midway era el objetivo, y ahora Estados Unidos tenía la oportunidad de preparar una emboscada. Con esa información, el almirante Chester Nimitz
Hizo algo que iba contra toda lógica militar de la época. Reposicionó toda la flota estadounidense del Pacífico en un área específica al noreste de Midway, esperando a que los japoneses llegaran exactamente donde ella había predicho que llegarían. Era una apuesta enorme, quizás la más grande de toda la guerra en el Pacífico. Si estaba equivocada, si la información era falsa o si los japoneses cambiaban sus planes en el último momento, Estados Unidos perdería sus últimos portaaviones operativos en el Pacífico y la guerra quedaría prácticamente decidida a favor de Japón. No habría segunda oportunidad, no habría manera de recuperarse de semejante desastre. Pero Nimitz confiaba en el trabajo de inteligencia. Confiaba en esa joven mujer que había pasado 19 horas descifrando códigos mientras el resto del mundo dormía. Y ella no estaba equivocada. El 4 de junio de 1942, cuando los 4 portaaviones japoneses Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu aparecieron en el horizonte exactamente donde se esperaba, exactamente a la hora prevista, la trampa se cerró con precisión mecánica. En cuestión de minutos, bombarderos en picado estadounidenses descendieron desde las nubes y destrozaron 3 de los 4 portaaviones enemigos. Las bombas perforaron las cubiertas de vuelo justo cuando los aviones japoneses estaban siendo reabastecidos de combustible y armados con torpedos, creando explosiones en cadena que convirtieron a los orgullosos buques de guerra en infiernos flotantes. El cuarto portaavión fue hundido horas después, tras una persecución desesperada. Japón perdió no solo sus barcos, sino también a cientos de pilotos experimentados, tripulaciones entrenadas que habían participado en el ataque a Pearl Harbor y en todas las victorias posteriores, y la capacidad de seguir expandiendo su dominio en el Pacífico. Fue el punto de inflexión de la guerra en esa región, la batalla que transformó una derrota casi segura en una victoria decisiva que cambió el momentum de todo el conflicto. Y todo comenzó con 7 dígitos mal colocados y una mujer que se negó a rendirse después de 14 horas de trabajo agotador, que decidió que esos números significaban algo y que estaba dispuesta a sacrificar su salud y su descanso para descubrir qué. La mayoría de las historias sobre la Segunda Guerra Mundial celebran a los pilotos, los generales, los soldados en las trincheras, y con razón. Su valentía fue incuestionable, su sacrificio innegable. Pero existen victorias que nacen en lugares mucho más silenciosos, en habitaciones sin ventanas, bajo luces tenues, en medio de la noche, donde personas comunes realizan trabajos que nadie ve, pero que salvan miles de vidas. Esta es una de esas historias. Es la historia de cómo una joven de 22 años, cuyo nombre la historia oficial casi olvidó deliberadamente durante décadas,
encontró un error de 0,017% en un código que todos consideraban imposible de romper, y con eso permitió la emboscada más grande en la historia de la Guerra del Pacífico. Una operación militar que salvó innumerables vidas estadounidenses y acortó la guerra en meses, quizás años. Lo que hace esta historia aún más extraordinaria es que ella no era un genio matemático reconocido, ni había recibido entrenamiento militar formal, avanzado en criptografía o inteligencia naval. Era simplemente alguien con paciencia infinita, atención obsesiva al detalle y la convicción inquebrantable de que cada número tenía un significado, de que nada en esas transmisiones era aleatorio o accidental. Mientras otros descartaban pequeñas anomalías como ruido estadístico o errores sin importancia, ella perseguía cada irregularidad como si fuera una pista vital, como si la vida de miles de personas dependiera de entender exactamente qué significaba esa secuencia de números aparentemente sin sentido. Y en este caso, lo era. Esa mentalidad, esa negativa a aceptar lo inexplicable como mera coincidencia, fue lo que hizo la diferencia entre la derrota catastrófica y la victoria que cambió el curso de la guerra. Después de Midway, el equilibrio de poder en el Pacífico cambió para siempre de manera irreversible. Japón nunca recuperó la iniciativa estratégica que había mantenido desde Pearl Harbor. Estados Unidos comenzó la larga y sangrienta campaña de saltar de isla en isla que eventualmente llevaría hasta las costas de Japón mismo, liberando territorios ocupados, destruyendo bases japonesas y acercándose cada vez más al archipiélago japonés. Pero nada de eso habría sido posible sin ese momento crucial en una oficina de inteligencia en Hawái, donde una mujer miró más allá de lo evidente y encontró la verdad escondida en medio del caos numérico, donde la determinación y la inteligencia triunfaron sobre la fuerza bruta y la arrogancia militar. Hoy, cuando pensamos en las grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, recordamos nombres como Normandía, Stalingrado, Iwo Jima, el Bulge. Pero Midway merece estar en esa lista no solo por la ferocidad del combate naval, sino por la brillantez del trabajo de inteligencia que lo hizo posible. Y detrás de esa brillantez estaba una persona que nadie esperaba que salvara miles de vidas, una joven criptógrafa cuyo nombre casi desaparece de los libros de historia oficiales, pero cuyo legado resuena en cada victoria estadounidense que vino después. Su historia es un recordatorio de que las guerras no se ganan únicamente en los campos de batalla, sino también en los cuarteles de inteligencia, en las mesas llenas de papeles,
donde analistas anónimos trabajan sin descanso para darle a sus tropas la ventaja decisiva. Es un recordatorio de que los héroes no siempre llevan uniformes llamativos ni reciben medallas en ceremonias públicas, sino que a veces trabajan en la sombra, sin reconocimiento, movidos únicamente por el sentido del deber y la certeza de que su trabajo marca la diferencia entre la vida y la muerte de miles de personas. La historia de esta criptógrafa también nos habla sobre el papel crucial que jugaron las mujeres en la Segunda Guerra Mundial, un papel que durante décadas fue minimizado, ignorado o directamente borrado de los registros históricos oficiales. Mientras los hombres combatían en el frente, miles de mujeres trabajaban en fábricas produciendo armamento, en hospitales cuidando a los heridos, en oficinas de inteligencia descifrando códigos enemigos. Sin su contribución, la victoria aliada habría sido imposible. Pero después de la guerra, muchas de estas mujeres fueron olvidadas, sus nombres desaparecieron de los documentos oficiales, sus logros fueron atribuidos a otros o simplemente ignorados. Esta joven de 22 años que descifró el código JN25 es solo un ejemplo entre miles de mujeres cuyas historias merecen ser contadas, cuyos sacrificios merecen ser reconocidos. El trabajo de criptografía durante la Segunda Guerra Mundial era particularmente brutal. No se trataba simplemente de sentarse frente a una máquina y esperar que los códigos se revelaran mágicamente. Era un proceso que requería horas interminables de concentración absoluta, revisando miles de líneas de números buscando patrones que podrían no existir, persiguiendo pistas que a menudo llevaban a callejones sin salida. Los criptógrafos trabajaban turnos de 12, 14, incluso 16 horas seguidas, especialmente cuando se acercaba alguna operación militar importante o cuando había indicios de que el enemigo estaba planeando algo significativo. Muchos sufrían problemas de visión por pasar tanto tiempo leyendo números diminutos bajo iluminación deficiente. Otros desarrollaban úlceras por el estrés constante de saber que un error, un descuido, podría costar la vida de cientos de soldados. Y todo esto lo hacían sabiendo que probablemente nunca recibirían reconocimiento público por su trabajo, que sus contribuciones permanecerían clasificadas durante décadas después del fin de la guerra. En el caso específico del código JN25, el desafío era particularmente formidable. Los japoneses habían diseñado un sistema de cifrado que combinaba múltiples capas de complejidad. Primero, convertían las palabras en números usando un diccionario codificado. Luego, añadían a esos números otros números de una tabla de claves que cambiaba regularmente. El resultado era una serie de grupos numéricos de 5 dígitos que parecían completamente aleatorios. Para descifrar un mensaje,
Primero había que identificar qué tabla de claves se había usado, luego restar esos números de los grupos codificados, y finalmente usar el diccionario codificado para convertir los números resultantes de nuevo en palabras. Pero sin conocer ni el diccionario ni las tablas de claves, todo parecía imposible. La única manera de empezar a descifrar el código era encontrar errores, inconsistencias o patrones que revelaran algo sobre la estructura subyacente del cifrado. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Esos 7 dígitos irregulares que notó no eran en sí mismos la clave del código, pero sí revelaban que alguien había cometido un error al codificar un mensaje. Quizás había usado una tabla de claves antigua por equivocación, o había transcrito mal algunos números, o había incluido información sin codificar dentro de un mensaje codificado. Fuera lo que fuera, ese error creó una grieta en el sistema, y ella pasó 19 horas explotando esa grieta, expandiéndola, usándola para reconstruir pedazos del diccionario codificado y de las tablas de claves. Al final, logró descifrar aproximadamente el 18% de los mensajes interceptados, lo suficiente para entender la esencia de lo que los japoneses estaban planeando. No necesitaba descifrar cada palabra de cada mensaje para comprender que se estaba preparando una operación masiva contra un objetivo llamado AF, y eso fue suficiente para cambiar el curso de la guerra. Lo que resulta particularmente fascinante de esta historia es la cadena de acontecimientos que tuvo que alinearse perfectamente para que todo funcionara. Si el operador de radio japonés no hubiera cometido ese error, si ella no hubiera estado trabajando esa noche específica, si hubiera estado demasiado cansada para notar la irregularidad, si no hubiera tenido la tenacidad para trabajar 19 horas seguidas, si los estrategas estadounidenses no hubieran confiado en su análisis, si el truco de la planta desalinizadora no hubiera funcionado, si los japoneses hubieran sospechado y cambiado sus planes, si Nimitz no hubiera apostado toda la flota del Pacífico basándose en esa información, cualquiera de esos factores podría haber cambiado el resultado. Pero todos se alinearon perfectamente, creando uno de esos momentos raros en la historia donde el trabajo de una sola persona tiene un impacto desproporcionado en el destino de millones. La batalla de Midway en sí misma fue un caos de suerte, valentía y errores por ambos lados. Los bombarderos estadounidenses que atacaron primero fueron masacrados por los cazas japoneses sin lograr ningún impacto significativo. Los torpederos estadounidenses fueron aniquilados casi por completo. Parecía que a pesar de toda la preparación, a pesar de conocer la ubicación exacta de la flota japonesa, los estadounidenses iban a perder.
Pero entonces, en un momento crucial, mientras los cazas japoneses estaban volando a baja altura, persiguiendo a los torpederos, los bombarderos en picado estadounidenses llegaron desde arriba y encontraron los portaaviones japoneses completamente vulnerables, con sus cubiertas llenas de aviones cargados de combustible y municiones. En 5 minutos, 3 portaaviones japoneses estaban condenados. Fue un golpe de suerte extraordinario, pero ese golpe de suerte solo fue posible porque Estados Unidos sabía exactamente dónde buscar a la flota japonesa. Y eso se lo debían al trabajo de inteligencia, al esfuerzo de esa joven criptógrafa que había pasado casi un día entero sin dormir descifrando códigos. En los archivos silenciosos de la historia militar existe una mujer cuyo nombre apenas se pronuncia, pero cuya contribución cambió el rumbo de la guerra en el Pacífico de manera tan decisiva que es imposible imaginar la victoria estadounidense sin su intervención. Tenía 22 años cuando detectó lo que nadie más había visto: una irregularidad de apenas 7 dígitos escondidos en miles de líneas del código japonés JN25, considerado hasta ese momento completamente impenetrable por los analistas aliados. Era una noche de abril de 1942 y las lámparas débiles del Centro de Inteligencia Naval en Pearl Harbor iluminaban apenas las mesas cubiertas de papeles, máquinas de escribir y hojas repletas de números que parecían no tener ningún sentido. Ella llevaba ya 14 horas seguidas revisando interceptaciones de radio japonesas, buscando patrones, anomalías, cualquier cosa que pudiera darle a los estadounidenses una ventaja en un momento en que la guerra parecía perdida. El aire en aquella habitación era denso, cargado del humo de cigarrillos y del aroma del café recalentado, que ya nadie quería beber pero que todos necesitaban para mantenerse despiertos. Afuera, el mundo seguía girando, pero dentro de ese cuarto sin ventanas, el tiempo parecía haberse detenido, congelado en un presente eterno de números, códigos y desesperación controlada. Las paredes estaban cubiertas de mapas del Pacífico, con alfileres marcando las posiciones conocidas de las flotas enemigas. Y cada nuevo mensaje interceptado podía significar la diferencia entre anticipar un ataque o ser sorprendidos nuevamente como había ocurrido en Pearl Harbor apenas 5 meses antes. Los japoneses habían arrasado con todo en el Pacífico: Filipinas, Singapur, las Indias Orientales neerlandesas, y ahora amenazaban con cortar las líneas de suministro entre Estados Unidos y Australia. Cada día traía noticias de nuevas derrotas, nuevos barcos hundidos, nuevas islas conquistadas por el enemigo. La moral estadounidense estaba por los suelos, y los altos mandos militares buscaban desesperadamente alguna forma de detener el avance japonés antes de que fuera demasiado tarde.
Los periódicos en Estados Unidos publicaban titulares cada vez más alarmantes, y había un sentimiento creciente de que quizás esta guerra no podía ganarse, de que el imperio japonés era simplemente demasiado poderoso, demasiado bien organizado, demasiado implacable. El código JN-25 era la columna vertebral de las comunicaciones navales niponas, un sistema de cifrado tan complejo que involucraba miles de grupos numéricos, tablas de sustitución y claves que cambiaban constantemente. Los mejores criptógrafos de la Marina estadounidense llevaban meses intentando romperlo, pero cada vez que lograban algún avance, los japoneses cambiaban las tablas, y todo el trabajo volvía a empezar desde cero. Era como intentar escalar una montaña cuya cima se alejaba cada vez que uno se acercaba. Romperlo parecía imposible. Una tarea tan monumental que muchos analistas ya habían perdido la esperanza, y algunos incluso sugerían abandonar el esfuerzo y concentrar recursos en otros métodos de inteligencia. Pero esa noche, mientras sus colegas dormían o se rendían ante el agotamiento, ella notó algo extraño: 7 números que se repetían en lugares donde no deberían estar. Una secuencia que aparecía en 3 mensajes diferentes interceptados en días distintos. No era mucho, apenas una fracción microscópica del código total, pero era suficiente para despertar su instinto. Sabía que los operadores de radio japoneses eran humanos, y que incluso los mejores cometen errores cuando están cansados, apurados o distraídos. Quizás alguien había copiado mal un número, o había reutilizado una clave vieja por error, o simplemente había tenido un momento de descuido en medio de un turno de trabajo de 12 horas. O tal vez era un operador nuevo que todavía no dominaba completamente los procedimientos, o alguien que había sido transferido recientemente y estaba usando protocolos ligeramente diferentes de los que usaba su predecesor. Durante 19 horas consecutivas, sin dormir, sin apenas comer, trabajó en reconstruir el cifrado. Sus compañeros le suplicaban que descansara, que se fuera a casa, que al menos tomara una siesta de 1 hora, pero ella se negaba. Sabía que estaba cerca de algo importante. Podía sentirlo en sus huesos. Utilizó cada fragmento de información disponible, mensajes antiguos que habían sido parcialmente descifrados semanas o meses antes, patrones de tráfico de radio que mostraban cuándo y desde dónde se enviaban las transmisiones, reportes de batalla que podían correlacionarse con ciertas comunicaciones interceptadas, incluso datos meteorológicos que podían dar pistas sobre los movimientos de la flota enemiga o sobre qué tipo de operaciones estaban planeando. Poco a poco,
como si armara un rompecabezas gigantesco, con piezas dispersas por toda una habitación oscura, logró reconstruir el 18% del código JN25. No era todo, ni siquiera era la mayoría, pero era suficiente. Y lo que descubrió dejó sin aliento a todos los que leyeron su informe. Los japoneses planeaban un ataque masivo contra un objetivo designado como AF en sus transmisiones. Las comunicaciones interceptadas hablaban de una operación de escala sin precedentes, involucrando prácticamente toda la flota de portaaviones japoneses, docenas de buques de guerra, cientos de aviones y miles de soldados de infantería naval. Mencionaban fechas específicas, aunque codificadas, y hacían referencia a una operación decisiva que terminaría con la resistencia estadounidense en el Pacífico de una vez por todas. Sería el golpe definitivo, el ataque que finalmente doblaría la resistencia estadounidense y abriría el camino para una invasión directa de Hawái o incluso de la costa oeste de Estados Unidos. La pregunta era, ¿dónde estaba AF? Sin esa información, todo el trabajo de desencriptación no servía de nada. Saber que venía un ataque masivo era útil, pero sin conocer el objetivo, era imposible preparar una defensa adecuada o, mejor aún, una emboscada. Los estrategas estadounidenses debatieron durante días y noches enteras. Algunos pensaban que AF era las Aleutianas, las islas remotas al norte de Alaska que ya habían sido mencionadas en otras interceptaciones y que tenían valor estratégico para controlar las rutas del Pacífico Norte. Otros creían que era Hawái, específicamente Pearl Harbor otra vez, porque los japoneses querrían terminar el trabajo que habían comenzado en diciembre. Había quien apostaba por Port Moresby en Nueva Guinea, una base crucial para amenazar a Australia, y quien pensaba que podría ser incluso Samoa o Fiji para cortar completamente las líneas de comunicación entre Estados Unidos y Australia. Algunos oficiales más paranoicos sugerían que podría ser una trampa japonesa para confundir a la inteligencia aliada, que tal vez los japoneses sabían que sus códigos estaban siendo parcialmente leídos y estaban enviando información falsa deliberadamente. Las reuniones se extendían hasta altas horas de la madrugada, con oficiales de alto rango gritándose unos a otros, golpeando mapas con los puños, señalando diferentes ubicaciones con confianza absoluta, solo para cambiar de opinión una hora después. Cada uno tenía argumentos convincentes, cada teoría tenía cierto mérito, y el tiempo seguía corriendo mientras los japoneses se preparaban para lanzar su operación. Era una situación desesperante. Tenían información invaluable pero incompleta, y necesitaban actuar con base en esa información imperfecta, sabiendo que si se equivocaban, las consecuencias serían catastróficas. Pero gracias al trabajo de esa joven criptógrafa y de su equipo,
que incluía a varios otros analistas brillantes que habían contribuido con piezas del rompecabezas, se diseñó una trampa ingeniosa. Enviaron un mensaje falso en código abierto desde Midway, diciendo que la planta desalinizadora de la isla estaba averiada y que había escasez crítica de agua potable. El mensaje fue enviado por cable submarino para que los japoneses no pudieran rastrearlo fácilmente. Pero luego la base en Midway transmitió por radio un mensaje codificado estadounidense pidiendo urgentemente el envío de agua, un mensaje que los japoneses podrían interceptar. Era una apuesta arriesgada, porque si los japoneses sospechaban que era una trampa, simplemente cambiarían sus planes y toda la operación fracasaría. Peor aún, si sospechaban que sus códigos estaban comprometidos, cambiarían todo el sistema de cifrado y Estados Unidos perdería meses de trabajo de inteligencia. Días después, interceptaron una transmisión japonesa que decía que AF tenía problemas de agua dulce. Era la confirmación definitiva, la prueba irrefutable que necesitaban. Midway era el objetivo, y ahora Estados Unidos tenía la oportunidad de preparar la emboscada más audaz de toda la guerra en el Pacífico. Con esa información, el almirante Chester Nimitz hizo algo que iba contra toda lógica militar de la época y contra el consejo de varios de sus oficiales más experimentados. Reposicionó toda la flota estadounidense del Pacífico en un área específica al noreste de Midway, esperando a que los japoneses llegaran exactamente donde ella había predicho que llegarían. Ordenó reparaciones urgentes al portaaviones USS Yorktown, que había sido seriamente dañado en la batalla del Mar del Coral apenas un mes antes y que normalmente habría requerido meses en un astillero para reparaciones completas. Los trabajadores del astillero de Pearl Harbor trabajaron día y noche, turnos de 24 horas, soldando, reemplazando planchas de acero, reparando sistemas eléctricos y de propulsión, haciendo lo imposible para que el barco pudiera navegar y combatir. En solo 3 días, el Yorktown fue reparado lo suficiente como para zarpar, aunque seguía estando lejos de estar en condiciones óptimas. Era una apuesta enorme, quizás la más grande de toda la guerra en el Pacífico hasta ese momento. Si estaba equivocada, si la información era falsa, o si los japoneses cambiaban sus planes en el último momento, Estados Unidos perdería sus últimos portaaviones operativos en el Pacífico y la guerra quedaría prácticamente decidida a favor de Japón. Sin portaaviones, la Marina estadounidense sería incapaz de proyectar poder en el vasto Pacífico, incapaz de defender las islas que aún controlaba, incapaz de amenazar las líneas de suministro japonesas. No habría segunda oportunidad, no habría manera de recuperarse de semejante desastre en meses, quizás años. Pero Nimitz confiaba en el trabajo de inteligencia.
Confiaba en esa joven mujer que había pasado 19 horas descifrando códigos mientras el resto del mundo dormía. Confiaba en el equipo de criptógrafos que había verificado y reverificado sus conclusiones. Y ella no estaba equivocada. El 4 de junio de 1942, justo cuando amanecía sobre el atolón de Midway, cuando los 4 portaaviones japoneses, Akagi, Kaga, Soryu y Hiryu, aparecieron en el horizonte exactamente donde se esperaba, exactamente a la hora prevista según los cálculos basados en las interceptaciones descodificadas, la trampa se cerró con precisión mecánica. En cuestión de minutos, que parecieron horas, bombarderos en picado estadounidenses descendieron desde las nubes y destrozaron 3 de los 4 portaaviones enemigos en un ataque coordinado que los japoneses nunca vieron venir. Las bombas perforaron las cubiertas de vuelo justo cuando los aviones japoneses estaban siendo reabastecidos de combustible y armados con torpedos para atacar la flota estadounidense que acababan de detectar, creando explosiones en cadena masivas que convirtieron a los orgullosos buques de guerra en infiernos flotantes llenos de humo negro y llamas naranjas. Los marineros japoneses saltaban al agua tratando de escapar del calor insoportable, mientras las municiones explotaban dentro de los hangares. El 4 portaavión, el Hiryu, logró lanzar un contraataque que dañó gravemente al USS Yorktown, pero fue localizado y hundido horas después por otro grupo de bombarderos estadounidenses, tras una persecución desesperada a través del océano. Japón perdió no solo sus 4 mejores portaaviones y decenas de otros buques de guerra, sino también a cientos de pilotos experimentados e insustituibles, tripulaciones entrenadas que habían participado en el ataque a Pearl Harbor y en todas las victorias posteriores en Filipinas, Indonesia, el Océano Índico y la capacidad industrial y logística de seguir expandiendo su dominio en el Pacífico al ritmo que habían mantenido durante los primeros 6 meses de la guerra. Fue el punto de inflexión absoluto e irreversible de la guerra en esa región, la batalla que transformó una derrota casi segura en una victoria decisiva que cambió el momentum de todo el conflicto y que marcó el inicio del largo y sangriento camino hacia Tokio.
Y todo comenzó con 7 dígitos mal colocados por un operador de radio japonés cansado en alguna base naval del Pacífico Occidental, y con una mujer estadounidense de 22 años que se negó a rendirse después de 14 horas de trabajo agotador, que decidió que esos números significaban algo importante y que estaba dispuesta a sacrificar su salud física y mental y su descanso para descubrir exactamente qué mensaje estaban tratando de ocultar.